Bienvenidos a Conversaciones del Alma. Yo soy Durga Steph. A ver, igual ya alcanzan a escuchar. Estoy aquí en Acapulco, son las 7 de la mañana. He estado viendo que esta hora es la mejor para grabar en mi familia. Y para mí también, ¿saben? Soy de esas personas muy mañaneras que ama como las primeras horas de la mañana. Así que estoy aquí en esta casita y se escuchan todos estos sonidos que a veces extrañamos tanto en las ciudades, sobre todo con COVID. Creo que varios de nosotros hemos estado tratando de alcanzar la naturaleza en estos tiempos tan importantes porque nos recuerdan esta calma que podemos tener aún cuando no estamos haciendo tantas cosas. Estoy muy emocionada de compartir con ustedes hoy. Les pregunté mucho qué querían hacer hoy. Les tengo varias como sorpresas. Uno es la masterclass del 2 de agosto. Ya van 1,000 personas registradas, así que todavía se pueden registrar. Va a estar buenísima. La verdad es que a partir de ahí tengo este curso que les he platicado mucho de The Work, pero es muy bueno que se metan a esa masterclass como para iniciar este proceso y ver si realmente es algo que es para ustedes. Entonces, si quieren tomar el taller The Work o no saben ni siquiera qué es The Work, les recomiendo mucho esa masterclass. Les tengo un invitado porque somos perfectos ejemplos de nuestros relajos en esta vida humana. Entonces voy a invitar a mi esposo Adrián este viernes a Conversaciones del Alma. Nos va a acompañar un ratito. Entonces me emociona que nos puedan hacer preguntas también en vivo y que estemos ahí pues para contarles un poquito de nuestra experiencia y cómo usamos realmente el matrimonio como un vehículo para este despertar. Y hablando de los temas, les tengo hoy preparada una meditación porque es súper importante. Es realmente estas prácticas que nos ayudan mucho a que todo lo demás se pueda hacer, ¿saben? Creo que uno de mis maestros, el que me enseñó The Work, que se llamaba Ramgiri, que ya dejó su cuerpo, me decía el primer paso para cualquier práctica, y hay muchas técnicas, es tener quietud. Es ese primer paso donde puedo yo tener espacio para observar, para trabajar, y eso me lo da mucho la meditación. Ahora el yoga, les he estado repitiendo que ayuda mucho, sobre todo en nuestra sociedad, porque somos mucho, no, yo sentarme no puedo, no me concentro, no me estoy durmiendo, y el yoga da un paso a acercarnos a eso. Entonces les voy a dejar hoy una meditación. Los sábados estoy dando con ustedes clases. Este sábado sí voy a dar clase a las 9, también quien me quiera acompañar en mi Instagram Live. Y así tenemos pues realmente les puedo ofrecer todos los componentes que van a ayudarnos a ir integrando estas prácticas. Entonces les tengo esa meditación hoy. Y antes, porque me pidieron mucho ambas, estuvo muy peleada la encuesta, voy a hablar un poco de lo importante que es usar nuestras vidas cotidianas pues para nuestras prácticas, porque es la única manera de lograr esto en esta pandemia. Sea que tengan hijos, tengan esposos o tengan trabajos, es una realidad que no estamos yéndonos a un monasterio. Y eso quiere decir que tenemos que usar las cosas que hay en nuestras vidas y no solo usarlas, sino como ponerlas al servicio de nuestra práctica en vez de en la pelea de nuestras prácticas. Me escriben mucho, sobre todo las mamás. Y pues claro, con mi kinder aquí, de mis 3 hijos, pues de repente sí es como, ¿y cómo le hago? Pues les voy a platicar un poco cómo le hago. Pero lo pueden aplicar a todos los aspectos de sus vidas y eso es algo que yo he estado buscando mucho en los maestros que yo admiro, es gente terrenal espiritual, que quiere decir gente que vive trabajando en empresas o gente que tiene hijos, o sea, gente que tiene nuestras vidas, porque pues sí, claro que a mí admiro mucho a los monjes, ¿no? O admiro mucho a estos maestros que han podido ser renunciantes. Sin embargo, creo que
a mí me gusta mucho encontrar maestros que lo pudieron lograr a través de la parte como más mundana, porque pues evidentemente es mi karma. Aquí estoy en Acapulco con mis 3 hijos y creo que poco a poco he estado tratando de dirigir más mi vida, les digo, al servicio de mi práctica, quiere decir a que sea más congruente pues con lo que realmente quiero para mis hijos, las escuelas, pero es complejo, es muy complejo porque además la familia no necesariamente sigue nuestro camino. Y eso no quiere decir que entonces no puedan usarlos al servicio de su práctica. Quiere decir que lo que más nos irrita y nos mueve y nos cuesta trabajo es la ayuda perfecta para nuestro camino. Y eso es, creo que, lo principal de entender antes siquiera de comenzar a platicar un poco más profundo. Es que estamos en la familia perfecta, en el trabajo perfecto, y no es un choro. Les voy a ir contando poco a poco el cómo a mí me ha ayudado esto y cómo me ha ayudado a darle la vuelta de esta manera a empezar a amar más mi encarnación, a empezar a amar más mi camino. Quiere decir, dejar de quererlo cambiar todo el tiempo, porque pues creo que esa fue mi primer lucha, fue tratar de separar a mi familia para yo poder evolucionar, y eso pues jamás iba a funcionar, ¿no? Y me lo repetía una y otra vez, Ramdas. Tu práctica, tu sadhana, que se le llama práctica espiritual, se llama sadhana, es tu familia. Y hasta que no lo entiendas, no vas a poder evolucionar. Entonces no es la meditación es un vehículo que me apoya en mi sadhana real y no es el yoga. Es lo que les cuesta trabajo, a lo que están rechazando, esos trabajos godines, esos horarios, eso. Y no quiere decir que no cambien. Lo que quiere decir es que primero, y esto creo que ya se los he grabado muchas veces, pero se nos olvida todo el tiempo. Primero lo usamos, primero lo aceptamos, primero lo trabajamos y después se empieza a transformar. Y eso es algo que sí he estado viviendo yo en mi vida. Sí tengo ese testimonio porque se ha refinado mi familia y mi vida, mi esposo, mis hijas. No es de que van a meditar, pero evidentemente cada vez he vuelto, de repente sacan cosas que digo, o sea, nunca les enseñé eso, ¿no? O sea, como mi hija con su altar pequeñito, que ellas me lo pidieron, ¿no? Un altar como que te lo llevas para todos lados. Y que yo compré en el retiro de Ramdas, y cuando lo vieron fue como, yo quiero uno. Y les dije, ok, claro. Se los compré y de repente cuando se angustian, sobre todo la chiquita Keira, de repente se mete a su cuarto, lo abre, no puede prender la vela porque no tiene permitido prender vela sola, pero pone su vela, me pide que lo prenda a veces y se sienta. Y son cosas que jamás les dije, como esto es lo que tienes que hacer cuando te angusties. Pero evidentemente me están viendo hacerlo todo el tiempo. Entonces empiezan literalmente a aprender, no desde nuestro mandato, pero desde nuestro ejemplo. Y se ha refinado, ¿no? Adrián y yo pues hemos tenido una relación súper mega complicada y difícil, pero he ido evolucionando al grado que nuestras peleas sí cambian mucho. Sí hay mucho menos agresión, sí hay mucho más entendimiento, respeto y sobre todo el saber que si me está reventando Adrián es porque me está faltando práctica a mí. Y creo que eso es lo más grande que hay. Bueno, esto es como, creo que lo que más les puedo dejar, que yo creo que me ha sucedido es ver que cuando empiezo a ver las cosas mal afuera, sea con mis hijas, con mis papás, con mi esposo, con mi trabajo, con la gente que trabajo, es que me doy cuenta que me está faltando a mi práctica. Y esto es algo loco, pero jamás lo relacionamos de esa manera. O sea, empieza a haber problemas en el trabajo y seguramente es como me tengo que salir de ahí, ya no soporto y cómo me cambio. Y otra vez, no quiere decir que se van a quedar ahí, pero la parte interesante de la práctica espiritual es qué me quiere enseñar lo que está sucediendo en ese trabajo antes de salirme, porque de cualquier manera lo que empiezo a aprender es que se empieza a repetir.
porque literalmente, aunque lo escuchemos 10,000 veces, estamos construyendo el mundo de adentro a afuera. Quiere decir, si tengo ciertos pensamientos, los vivo, los vuelvo realidad. No es solamente una ley de la atracción de vibración, sino que mi comportamiento cambia en el mundo cuando yo tengo ciertos pensamientos. Tiene que cambiar. Y se los he dicho como mucho y por eso quiero invitar a Shivananda, porque creo que en la pareja, pero en el trabajo se vuelve muy obvio. O sea, si yo me despierto en la mañana y estoy pensando que mis hijas me están estorbando en mi día, mi comportamiento hacia ellas es de evadirlas, pero estoy molesta porque no se van, me siguen hablando y me siguen haciendo ruido y entonces me pongo más de mal humor y no me puedo concentrar. Entonces yo misma genero que sea mi pesadilla a mis hijas. Si al contrario yo me levanto y las entiendo en su mundo, ¿no? Veo que su mundo es hacer ruido y es jugar. Entonces juego un rato con ellas y me conecto con ellas y esa conexión ya cambia su comportamiento de mis hijos hacia mí. Mucho más amoroso, se calman. Digo, todos hemos vivido eso, sobre todo los niños, cuando necesitan conexión real. Y este mundo, la verdad es que nos ha dejado muy sin esa conexión de presencia. Ni siquiera es con los celulares o sin los celulares, es dándole mi atención a las personas de mi alrededor, toda mi atención. Y eso es algo que los niños nos castigan mucho, porque todavía no están acostumbrados a este mundo tecnológico donde pues, estamos medio muertos, medio vivos, o sea, como medio zombies, medio no, que realmente se ha vuelto muy difícil entablar conversaciones con gente que te dé toda su atención. Los niños no soportan eso y eso es un mal de nuestras generaciones, en el cual estamos viendo el celular y platicando en las mesas, ¿saben? Cenando. Digo, bueno, hoy en día ya y no podemos salir. Y la pandemia nos está llevando a observar estas maneras disfuncionales que tenemos de vivir. Y es un llamado de nuevo a cómo vuelvo a mis hijos mi práctica, quiere decir, cómo les doy toda la atención en cómo lo necesitan y los veo y los entiendo desde donde están viviendo, porque eso es lo que hace que esté presente con ellos, que los veo, realmente los veo. No veo quién quiero que sean, veo quiénes son. Y en su relajo, porque créanme lo que mis 3 hijos se ha vuelto un Disneylandia aquí en mi casa, en el sentido de que pues hay mucho ruido. Es bien difícil porque tengo 2 nenas más grandes, tienen 17 años, una tiene 10, la otra tiene 7 y el bebé tiene 2. Entonces me hace muy, muy difícil hacer actividades con los 3. Entonces realmente tengo que encontrar la manera primero de conectar con las grandes o con el bebé, pero conectar. ¿Qué pasó? ¿Qué necesita? Y esa conexión ya es parte de la práctica. Porque piénsenlo, estamos meditando para regresar al momento presente. Entonces se vuelve un poco ridículo decir que mis hijos son el obstáculo para la práctica, o que mi trabajo es el obstáculo para la práctica, o mi esposo, o la comida, o mi casa, o el tráfico, las ciudades, porque literalmente las cosas están ahí nada más. O sea, yo las estoy haciendo un obstáculo al no quererlas vivir con toda mi atención. Entonces, cuando me hablan y me dicen como, ¿qué hago en esta pandemia? Como no puedo hacer mi práctica por todas estas condiciones, pues nos empezamos a dar cuenta que es a través de estas cosas que voy a llegar a tener más presencia. Entonces, como en el griterío de mis hijas, porque se pelean mucho las grandes, ¿cómo estoy presente? Y las veo sin la plática interna. Fíjense nada más algo muy interesante en sus relaciones. Sus hijas se pelean y adentro hay una queja interna al mismo tiempo que no deberían de estarse peleando, que me tienen hasta el gorro, que siempre hacen lo mismo, que no puede ser que no puedan convivir. Esto está pasando dentro de mi cabeza al mismo tiempo que ellas se están peleando afuera. ¿Cómo en el mundo las voy a ayudar? ¿O cómo en el mundo hago eso mi práctica? Pues tomo una respiración y digo, estos pensamientos, ¿a dónde me están llevando? Y las veo. Y cuando veo a mis hijas las entiendo, cuando las veo de verdad, con esa calma de aceptar la pelea, por así decirlo, de ellas. Es como, ok, entiendo su
las veo tratando de regular sus emociones y lo difícil que está siendo para ellas. Entonces, en especial en los niños, esto es un consejo de los niños, no se saben regular emocionalmente, pues no hay manera más que nosotros enseñándoles a regularnos a través de regularnos nosotros mismos. El problema es que me activan los botones porque ya no las aguanto y les grito o las evado o las maltrato y eso es lo que aprenden. Es cómo regulo mis emociones, pues el que grite más fuerte, el que se vaya, o sea, me está pidiendo a gritos las niñas en esa situación, ayúdame a regularnos. Y yo como madre, pues lo que mejor puedo hacer es regular a mí misma lo que está pasando dentro de mi cabeza. Es como, a ver, calma, con todos estos pensamientos, respiro y hago alguna técnica. Puedo empezar a hacer mi mantra dentro de mi mente, puedo respirar profundo, me bajo un poquito. Les digo, las entiendo, las reconozco sus emociones y reconozco mis emociones. Igual y ese no es el momento para darles una enseñanza de que no se peleen o de que compartan, porque todo el mundo está con la emoción arriba. Entonces, esto es específicamente para los niños, pero funciona con los esposos, con los trabajos, con su gente que están conviviendo en esta pandemia. O sea, si mi esposo está estresadísimo por su trabajo, sería ridículo que yo le pida que conectemos, ¿no? O sea, eso es típico de las parejas y por eso también empieza a haber muchos problemas. Si yo veo a Adrián y lo veo completamente preocupado en la mañana, lo peor que puedo hacer es pedirle que me apoye o que esté conmigo. Es como, a ver, ya lo vi. En este momento está en su corazón como para yo pedirle algo o para yo conectar con él. O más bien lo mejor que le puedo dar a mi familia o a la gente con la que convivo es aceptarla en su momento y reconocerla. Ya vi que estás muy enojado. Sí te entiendo, es estresante de repente ciertas cosas que pasan en tu chamba, ¿no? Y dejar de querer que la gente cambie a que me apoyen en mi práctica. Ven cómo somos, es muy loco. Y el mundo también es como que no haya ruido porque yo estoy meditando a las 7 de la mañana. Hoy me pasó algo muy chistoso porque me dormí temprano y dije, me voy a levantar a las 5 para meditar porque seguro no están despiertos, porque a las 6 mis hijos ya están despiertos. ¿Y quién creen que estaba despierto a las 5 de la mañana? Emmet, mi bebé. Fue como, no puede ser, que no me va a dejar meditar desde las 5 de la mañana, ya no tuve mi momento. ¿Se dan cuenta de estas exigencias de mi momento? Como si estar con él a las 5 de la mañana presente, acariciándolo, nos fuera la práctica. Tenemos muy equivocado esto en el occidente y no vamos a poder evolucionar a menos de que usemos las cosas que nos pasan y podemos usar técnicas mientras lo hacemos. El punto es, ¿cuál es mi estado anímico en el momento que suceden estas cosas? Porque si yo me enojo con Emmet y lo maltrato, pues menos se va a dormir a las 5 de la mañana y menos va a poder meditar. Entonces, pues agarro mi mala, que es mi pulsera esta que les digo para meditar, con una mano y con la otra empiezo a mantrear. Es como, bueno, pues Ram, porque ese es el mantra que yo practico, Ram, en lo que lo estoy durmiendo. Ram, Ram. Y no quiere decir que si no estoy sentada escuchando a Ram Dass en una meditación guiada, no es práctica. Entonces, empiezo a usar los diferentes momentos del día, sobre todo los más estresantes, como las mejores pruebas. Es qué está sucediendo en mi mente y cómo puedo aceptar a la persona tal y como está haciendo o a la situación tal y como está haciendo. Y en los trabajos es lo mismo, ¿no? Es como mi trabajo godín no me va a dejar practicar. ¿Cómo puedo? Estaba este maestro, se lo cito mucho porque son los maestros que, digamos, siguieron el mundo material, súper terrenal, o sea, pusieron compañías, eran CEOs de compañías. A mí eso me llama mucho la atención, es cómo en el mundo alguien que se sigue dedicando a su negocio puede crecer de una manera muy increíble en el ámbito espiritual. Y Michael Singer, este personaje que les he estado comentando mucho, que escribió el Surrender Experiment y escribió The Untethered Soul. Están en inglés, pero también están en español. Busquen Michael Singer. Y saben que me encanta de su historia.
Y así comienza, creo que uno de sus libros o de audiolibros, y dice que él de adolescente quería dedicarse solo a la práctica y se dio cuenta que el mundo no le estaba ayudando a volverse como yogi, por así decirlo. Y decide irse a las montañas en medio del bosque. O sea, dijo, ya estoy hasta el gorro, voy a volverme renunciante. O sea, me vale el dinero, me vale mi puesto, no voy a tener familia. O sea, decide irse al bosque. Se va al bosque y lo que le sucede ahí fue algo muy, muy cañón, porque está meditando y entonces está concentrado y está como al principio muy feliz porque es por fin, no va a haber nadie que me interrumpa, nadie que me moleste, nada que me distraiga de mi práctica. Y se pone a meditar y empieza a ver unos perros tremendos que empiezan a ladrar y a ladrar y a ladrar y no puede meditar. Y se frustra. Imagínense cómo se frustra después de hacer todo este cambio de vida, irse al bosque solo y darse cuenta que ni en el bosque puede meditar, en silencio completo. Y fue un rompimiento muy grande porque se dio cuenta que mientras no aceptara lo que viniera a su vida, pues digamos que él siempre iba a estar con su mente molestándolo. O sea, no importa dónde huyera o a dónde se escapara, pues su mente lo acompañaba. Y se dio cuenta que esa era la verdadera práctica, no realmente el alejarse de lo externo, quitar lo externo. Y nos pasa todo el tiempo a todos, ¿no? Yo tengo amigos que es como, ya, mi esposa, y son cero espirituales su esposa, y tiene muchísimos pleitos, y si la familia quiere ver Disney. Y mi familia Adrián es bastante, le encanta lo espiritual, pero también es muy mundano. Y le gusta mucho ver tele también y programas. Y les digo que se ha refinado toda mi familia en general. O sea, no tenemos televisión en la casa y así. O sea, tenemos cambios como grandes que sí han ido como evolucionando. Pero es respetar un poco el que la gente puede ser como puede ser. Y yo, al aceptar y sobre todo soltar esta necesidad de quererlos cambiar, ya es práctica mía. Y este personaje, Michael Singer, que se fue al bosque, se dio cuenta que la vida siempre le estaba marcando cuál era la práctica. Entonces, digamos que en el ejemplo de mi hijo Emmet, que se levantó a las 5 de la mañana, la vida me está diciendo, tu práctica hoy es mantener la paciencia en cómo volver a dormir a tu bebé a las 5 de la mañana en vez de sentarme a meditar. Es 10,000 veces más retador. Eso no quiere decir que no sea práctica. Entonces creo que ahí hay un chip que nos está faltando en general, donde la junta de trabajo, cómo me mantengo completamente presente. Nos perdemos tanto en los roles, nos metemos como en este sombrero de que hueva, ya no quiero estar aquí y no tiene propósito lo que estamos hablando. Deja de tener un poco de importancia si están vendiendo pastas de dientes o están hablando de salvar a la humanidad. El primer paso es cómo está mi estado interno, porque no voy a salvar a la humanidad mientras siga teniendo tanta agresión interna. Rechazo, enojo, miedo. Entonces el ejercicio no está en salir y dedicarse a donar dinero nada más para los pobres, lo cual lo pueden hacer. El punto es, empieza a ser mucho más interesante su estado interno en las diferentes etapas y roles que tenemos en nuestras vidas. Creo que ese es un punto súper importante que no debemos olvidar y la pandemia nos los está magnificando porque digamos que no hay manera de distraernos tan fácil. Y es una gran oportunidad. ¿Cómo empiezo a volver mi vida, mi práctica? Este personaje que les cuento de Michael Singer, a partir de eso empezó a escuchar más qué quería la vida de él. Es como, a ver, quiero ver qué me pide en este momento, qué quiere la vida de mí, ¿no? Evidentemente en la mañana para mí era atender a mi bebé. ¿Qué quiere la vida en este momento de ustedes? Pues escuchar este podcast en su máxima atención y después lo que siga. Gracias a esa entrega, porque por eso es The Surrender Experiment, el experimento de esta entrega, de esta renuncia, pues se hizo una compañía multibillonaria.
Y él era el director y hacía juntas y mandaba mails y tenía situaciones estresantes de trabajo, pero nunca dejó de ser su práctica y así empezaba su libro. Jamás amaneció y fue al negocio pensando que era un negocio. Fue pensando que era su práctica todo el tiempo. Y es un chip, es un cambio de chip. O vivimos en nuestras familias que nos impiden evolucionar, o vivimos en un mundo, en unas familias y en un trabajo que está colaborando para nuestro despertar, pero la visión es nuestra, nuestro jefe no va a cambiar a menos de que empecemos a verlo, a aceptarlo y amarlo. Y en una de esas, pues igual yo evoluciono en mi chamba o me cambian de chamba o me cambio de esposo o me deja mi esposo, empieza a pasar cosas en la vida, pero no desde la decisión del miedo y del rechazo, pero desde la aceptación y el amor. Es muy interesante. Oigan, según yo iba a hablar poquitito y de repente se me va. La verdad es que me gusta mucho platicar con ustedes. Son temas que me apasionan porque los veo todo el tiempo en mi vida. Y sé que muchos pues viven lo mismo que yo. Pero sí les voy a grabar nuestra meditación prometida. Entonces, mi consejo para que no se frustren en esta época, porque está intensa y sé que muchos pues tienen diferentes trabajos, familias, parejas, es que todo lo que esté en su plato lo pueden usar para cómo estoy respirando, cómo me estoy enojando. Y una de mis mejores técnicas que les recomiendo para cerrar es el mantra. ¿Por qué? Porque el mantra tiene, digamos que la palabra en sánscrito tiene cierta vibración. Y nosotros con nuestros pensamientos, digámoslo, que sí generamos o nos acercamos más a esta vibración de conciencia amorosa que somos. Y dependiendo de estos pensamientos internos, nos alejamos más de esa fuente que es nuestra esencia. Y por eso es tan importante el mantra, porque el mantra lo que hace es entonarme para que me acuerde más rápido, para que pueda estar presente más rápido. Entonces es una gran herramienta y la pueden hacer internamente en sus mentes. O sea, esto pueden estar en una junta de trabajo, agarrar su pulsera en una mano y estar Ram quiere decir Dios. Entonces me empiezo a acordar que estoy en un plano sí terrenal, pero pues que todos somos espíritu, literalmente almas. O sea, ¿cómo me acuerdo que soy más que esta persona de 37 años luchando contra sus hijas? Ram. Y me empiezo a meter en el momento presente, escuchar lo que me quiere decir la gente y empezar a verlos como mis maestros de ese día. Lo que sea que esté sucediendo, lo que sea que les toque, déjense que el gran maestro, la gran maestra vida nos enseñe qué necesita hoy, cuál es mi práctica. Entonces vamos a meditar para poder integrar esta conversación. Meditar les va a ayudar mucho. Me pedían justo meditaciones que los lleven más al momento presente. Entonces les tengo hoy preparada una así, que nos va a llevar mucho más profundo al momento y la puedan hacer en la mañana. Esto sí es algo que sí hago. Aunque Emmet se despierta a las 5 de la mañana, igual a las 7 de la mañana, sí le pido a Adrián, oye Adrián, ¿me lo cuidas 20 minutos? Y sí medito, o sea, sí medito en forma 20 minutos porque me colabora para que yo realmente pueda tener este tipo de mentalidad durante el día. Y con 20 minutos tienen, o 10 o 5, pero sí dénselos. No tiene que ser en el momento que igual ustedes querían si son interrumpidos, pero siempre hay alguien que les puede apoyar. Y si no, de plano, pues yo sí le pongo el iPad. O sea, si necesito los 20 o 10 minutos, es como, pues no les va a pasar nada 20 o 10 minutos ver la televisión con tal de que me meta en esa frecuencia, porque va a hacer que cambie todo en mi día. Entonces sí dénselo, sí apóyense para que puedan entrar en esta perspectiva. Entonces vamos a sentarse, busquen un cojincito, una silla, algo que estén muy cómodos. Y vamos a comenzar a meditar. Muy bien. Entonces me siento derechito.
quiero que tomen una respiración. Inhalo. Exhalo. Ahora desde este espacio vamos a soltar cualquier preocupación de su mundo material, de sus roles, cualquier plan, cualquier responsabilidad. Tomo una inhalación. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Soltando todas mis responsabilidades, obligaciones, roles. Tomen una inhalación con toda su atención y presencia. Exhalo. Vamos a empezar a dejar entrar sonidos externos. Sean coches, pájaros, sonido del tráfico o voces. Las escucho sin juzgar. Permito que existan. Observa cómo la mente quiere hacer historias de sonidos y regresa simplemente a escuchar los sonidos, sin esfuerzo. Al mismo tiempo que escuchamos, vamos sintiendo este peso de la cadera en el suelo. Siente esta entrega, como no hay absolutamente ningún esfuerzo. Y el respirar es algo que sucede, no es algo que tú tengas que hacer. Sientes esa relajación, esa entrega. Ahora ciertas sensaciones en tu cuerpo. Nada más observa. Si estás con energía, si estás cansado, si estás inquieto. Vea las sensaciones en el cuerpo, cómo se siente en el cuerpo, así como cómo se escuchan los sonidos. Este observador también puede poner atención de los pensamientos que surgen, así como pusimos atención de los sonidos, los vemos uno por uno, sin hacer una historia. Permito que las cosas sean. Los sonidos, las sensaciones, mis pensamientos. Este observador, ¿no? Es como si fuera una linterna y va iluminando diferentes aspectos que quiere poner atención en los pensamientos. Me doy cuenta si surgen recuerdos, planes, en sensaciones en mi cuerpo, en sonidos. Todo lo observo desde amor, desde esa calma, desde ese permitir.
Cuando me meto profundo en la aceptación y presencia del momento de una respiración, me acompaña esta sensación de mucha paz y armonía. Cuando aprendo a abrazar las cosas tal y como son, me lleno de esa relajación que acompaña esta energía en armonía del universo. Donde puede haber agitación, puede haber pensamientos, puede haber sensaciones y al mismo tiempo hay mucha paz en el permitir, en ese no esfuerzo por cambiar. Entonces, en la siguiente inhalación, observa cómo hay un pequeño espacio entre que vuelves a exhalar y lo mismo al inhalar, sin esfuerzo, muy sutil. Cuando estoy en ese espacio, en ese instante, en ese momento, hay infinito goce. Amor. Estoy en sintonía. Me lleno de esa dicha de estar presente con el universo tal y como es, con mis pensamientos tal y como son, con mis sensaciones y emociones tal y como son. Entonces todo lo que venga a mi campo perceptivo o surja dentro de mí es aceptable. Este observador no cambia las cosas, solo las ama, las permite. Toma una inhalación y sienta cómo sueltas los deberías. Ahora quiero que hagan un ejercicio para permanecer desde el observador aún cuando abro los ojos. Entonces, donde estén, abran un segundo sus ojos, pero permanezcan desde el observador que también ve los colores, ve las texturas y está completamente en el momento aceptando, sin las historias de la mente. Observando las cosas tal y como son. En la siguiente exhalación vuelve a cerrar tus ojos. Sientes del centro del pecho la inhalación, completa aceptación, amor. En la exhalación un profundo agradecimiento por las cosas tal y como son. En los ruidos, en las sensaciones, en los pensamientos, todo está en su lugar. Vamos a tomar 5 respiraciones con toda su atención, sintiendo sobre todo esta dicha. Esto es un regalo de Ram Dass. Me decía mucho, el momento está cargado de amor, de paz, de compasión, de luz y de goce. Y me volteaba a ver y me decía, no te olvides del goce. Es esta sensación increíblemente de felicidad interna por lo más sencillo que es el instante. Inhalo profundo. Exhalo. Inhalo.
Sonríe un poquito, exhalo. La magia del momento, este maravilloso momento. Inhalo. Exhalo. Toda su atención. Inhalo. Exhalo. Última vez en esta unión de esta hermandad alrededor del mundo, todos los que están escuchando. Inhalo. Exhalo. Poquito a poco, vas regresando a abrir tus ojos, a llevar las palmas al centro de tu pecho, frótalas. Siente ese calor y energía entre tus manos que te recuerde esa dicha con una sonrisa. No necesitamos nada distinto para poder encontrar esa paz y felicidad que estamos buscando en el exterior. Es simplemente cada momento en esa completa aceptación y surge porque el universo está empapado en esta paz, está empapado en ese amor. Vamos a tomar una inhalación profunda. Entonces este sonido primordial del universo, el Om, también me trae esa vibración, me recuerda esa vibración que tienen todas las cosas. Luego no sabemos por qué cantamos el Om, pero es el sonido primordial del universo cuando todo está en esa vibración, y cuando lo canto me meto en esa frecuencia de aceptación. Inhalo. La espiritualidad no viene de ir al monasterio y hacer yoga y usar un mala, viene de usar lo que les toque en el plato de su día, de su vida, como alimento para sus prácticas espirituales, porque esa es la verdadera práctica, ese es su sadhana, sus juntas de trabajo y sus preparar la comida y traer el dinero y lo que sea que les toque en sus vidas. No hay un error, no hay una equivocación, es justo lo que necesitan para sus prácticas. Los quiero muchísimo. Nos vemos el viernes en Conversaciones del Alma con Adrián. Escriban sus preguntas, bombárdenos y nos vemos el sábado para la práctica de yoga para sanar. Los quiero muchísimo. De todos lados del mundo me han estado escribiendo, pues desde Goa, desde Canadá, mucha gente. Escríbanme. Me encanta recibir sus correos, me encanta recibir su feedback y pues aquí estoy para ustedes. Los quiero mucho. Namaste.